Mi esposo me miró a los ojos y me dijo que debió casarse con mi prima porque ella sí es una mujer de verdad, así que decidí cumplirle el deseo y armé un plan para empaquetárselo con moño y todo. Hay palabras que te quitan una venda de los ojos de un solo golpe y te obligan a recalcular toda tu existencia. Para mí, Julián era el centro de mi mundo, llevábamos 7 años juntos, 3 de casados, y yo me había roto la espalda trabajando doble turno en mi estudio contable para pagar la inicial de nuestra casa y financiar su sueño de poner una cervecería artesanal que, hasta el día de hoy, solo da pérdidas. El quiebre definitivo no vino por una infidelidad oculta, sino por una frase cargada de desprecio durante una discusión por dinero un martes a la noche. Julián me miró a la cara y me dijo que se arrepentía de estar conmigo, que debió casarse con mi prima Sofía, porque ella, sí era una mujer de verdad, femenina y cariñosa, y no una máquina de facturar amargada, como yo. Sofía es la típica parásita familiar que vive de los hombres, experta en meterse en relaciones ajenas y en gastar plata que no tiene. En vez de ponerme a llorar o armar un escándalo, sentí como algo dentro de mí se enfriaba por completo. Lo miré, sonreí para mis adentros y tomé una decisión. Si tanto quería quedarse con mi prima, yo misma se la iba a empaquetar, pero en el proceso me iba a quedar con cada centavo de la casa, del negocio y de su dignidad. Antes de continuar este relato, nos gustaría saber desde dónde nos están viendo el día de hoy y qué hora es ahí. Si algo de esta historia resuena contigo, haz clic en el botón de me gusta y suscríbete para que te enteres cada vez que subamos un video nuevo. Es gratis y nos ayudas a motivarnos para subir una nueva historia cada día. Para que entiendan cómo llegué a ejecutar esta locura, primero tienen que conocer los personajes de este circo. Yo soy Paula, tengo 32 años, soy contadora pública y siempre fui la nerd de la familia. Mientras mis primas salían de joda, yo me pasaba las noches estudiando para los exámenes de la facultad o sumando horas en un estudio contable chico del centro. Mi prima Sofía es todo lo contrario. 2 años menor que yo, hermosa de catálogo, de esas que entran a un lugar y todos los hombres se dan vuelta a mirarla. El problema con Sofía es que su única ambición en la vida siempre fue enganchar a un tipo con plata que le pague los viajes, la ropa de marca y las carteras que muestra en sus redes sociales. Vivía saltando de novio en novio, dejando un tendal de deudas y dramas familiares por donde pasaba, pero ante los ojos de los hombres, ella era un ángel indefenso. Cuando empecé a salir con Julián, pensé que él era inmune a ese tipo de manipulación. Julián era un tipo laburador, o al menos eso me hizo creer al principio. Nos mudamos juntos a los 2 años de novios y, como su sueldo de empleado de comercio no alcanzaba para nada, yo asumí la economía del hogar. Pagué el alquiler, la comida, los servicios y, cuando decidimos casarnos, mi papá y yo costeamos el 90% de la fiesta. 3 meses después de la boda, Julián vino con la brillante idea de renunciar a su trabajo para abrir una cervecería artesanal con un amigo. Yo, por puro amor e ingenuidad, saqué un préstamo a mi nombre, puse mis ahorros de 5 años y le armé el negocio. Me convertí en la contadora, la financista y la que tapaba los baches de un local que gastaba más en decoración de lo que vendía en cerveza. Sofía siempre estuvo merodeando. En cada cumpleaños, en cada cena familiar de los domingos, aparecía con vestidos ajustados, tirándole comentarios pasivo-agresivos a Julián sobre lo afortunado que era de tener una esposa que mantuviera la casa mientras le tocaba el brazo o le acomodaba el cuello de la camisa con una sonrisita cómplice. Julián la miraba como un perro a un pedazo de carne, pero yo elegía confiar. Me decía a mí misma que eran paranoias mías, que Sofía era coqueta con todo el mundo y que mi esposo me respetaba. Además, yo estaba demasiado cansada, lidiando con los balances del estudio contable durante el día y yendo a la cervecería a la noche a controlar la caja para que el socio de Julián no nos robara los pocos billetes que entraban. El desgaste económico empezó a pasar factura en la cama y en las conversaciones. Julián ya no me miraba como antes. Cada vez que le reclamaba que el negocio no estaba dejando ganancias y que el préstamo del banco se estaba comiendo mis ingresos, él se ponía a la defensiva. Me acusaba de ser una mujer controladora, de no tener visión empresarial y de matarle la pasión con mis números aburridos. Empezó a pasar más tiempo metido en el gimnasio o pegado al celular, respondiendo mensajes a altas horas de la noche. Yo sabía perfectamente que algo se estaba cocinando a mis espaldas, pero el baldazo de agua fría que me tiró esa noche superó cualquier sospecha que hubiera tenido. La discusión definitiva explotó un martes a la noche, después de que me pasara 3 horas acomodando un desfalco administrativo que el socio de Julián había dejado en los libros de la cervecería. Llegué a casa muerta de cansancio, con dolor de cabeza, y lo encontré a él tirado en el sillón,
mirando partidos de fútbol y quejándose de que no había nada rico para cenar. Cuando le dejé los papeles sobre la mesa y le dije de manera muy firme que teníamos que rescindir el contrato con su socio y vender 2 de los tanques de acero para pagar la cuota atrasada del banco si no queríamos que nos embargaran la casa, el tipo saltó como si lo hubiera insultado. Se paró del sillón con el rostro rojo de la furia, tiró el control remoto contra la alfombra y empezó a gritarme que estaba harto de mis reclamos, harto de mi amargura y de que siempre le recordara que yo ponía la plata en la casa. Me dijo que yo ya no era una mujer, sino un sargento de caballería con pollera, que había perdido toda la femineidad y que le daba asco llegar a la casa y ver mi cara de culo llena de carpetas contables. Yo me quedé muda en el centro de la cocina, mirándolo fijamente mientras el corazón me latía a 1000 por hora en el pecho. Esperaba cualquier reproche, pero no ese nivel de crueldad clasista y machista de alguien a quien le estaba salvando las papas todos los meses. Pero lo peor vino después. Cuando le respondí que si tanto le molestaba mi cara se fuera a buscar un monoambiente para vivir solo, me miró con un desprecio absoluto y soltó la frase que selló su destino. ¿Sabes de qué me arrepiento todos los días de mi vida, Paula? De haberme casado con vos. Hace 3 años, en tu fiesta de compromiso, debí haberme jugado por tu prima Sofía. Ella sí es una mujer de verdad, femenina, cariñosa, que sabe cómo tratar a un hombre y hacerlo sentir importante, y no una máquina de facturar fría y amargada que te saca las ganas de vivir como haces vos. Con ella sería feliz, pero me equivoqué de prima. En ese preciso segundo, el dolor que sentía en el pecho se transformó en una calma helada, casi quirúrgica. No grité, no lloré, ni siquiera pestañeé. Lo miré fijo a los ojos y vi al nene caprichoso que tenía enfrente, un tipo que se creía el premio mayor del mundo mientras vivía de mi billetera. Me di cuenta de que el amor que le tenía se había muerto ahí mismo, en el piso de la cocina. Le dije de manera muy tranquila que tenía razón, que quizás se había equivocado. Agarré mis cosas y me fui a dormir al cuarto de huéspedes. Pasé toda la noche en vela, mirando el techo, dibujando mentalmente un plano contable e inmobiliario. Si Julián quería a Sofía, se la iba a dar, pero el precio de esa transacción iba a ser su ruina absoluta. Al día siguiente, arranqué mi plan sin perder un minuto. Conozco a mi prima Sofía desde que nacimos y sé perfectamente cuál es su talón de Aquiles, la avaricia y el estatus social de mentira en Internet. Lo primero que hice fue reunirme con el dueño del local donde funcionaba la cervecería de Julián. El contrato de alquiler estaba exclusivamente a mi nombre porque los propietarios no confiaban en la solvencia de mi esposo. Le expliqué la situación y firmamos un acuerdo confidencial de rescisión anticipada para el mes siguiente, liberándome de cualquier deuda futura. Después, hablé con un colega contador de absoluta confianza y modificamos los balances de la cervecería en los papeles internos, haciendo que pareciera un negocio hiperpróspero que facturaba miles de dólares en efectivo que nunca entraban al banco. Con el anzuelo listo, pasé a la fase de actuación. Cambié radicalmente mi actitud en casa. Dejé de reclamarle cosas a Julián, empecé a mostrarme sumamente sumisa, triste y resignada, diciéndole que su frase me había hecho reflexionar y que entendía que yo era demasiado aburrida para él. El tipo se agrandó como pantalla de cine, empezó a salir todas las noches, a vestirse mejor y a gastar lo poco que le quedaba en la tarjeta de crédito para impresionar a Sofía. Paralelamente, organicé una cena familiar en mi casa un sábado a la noche, invitando a mis tíos y, por supuesto, a mi querida prima. Quería ponerlos a los dos en la misma habitación para que la atención hiciera el resto del trabajo. Durante la cena, me encargué de alimentar la farsa. Frente a Sofía, me pasé la noche elogiando a Julián, diciendo lo increíblemente bien que le estaba yendo con la cervecería y cómo el local estaba generando ganancias tan altas que estábamos pensando en comprar una segunda propiedad en la playa. Los ojos de Sofía brillaban como 2 monedas de oro mientras miraba a Julián de arriba abajo, relamiéndose como gata frente a un plato de leche. Julián, inflado de orgullo por las mentiras que yo misma le estaba armando, no paraba de sonreírle y buscarle la mirada por debajo de la mesa. Al final de la noche, cuando fui a la cocina a buscar el postre, los enganché susurrando cerca del pasillo del baño. Sofía le estaba tocando el pecho y él le decía que la extrañaba. Lejos de enojarme, sentí una satisfacción enorme. 2 días después, utilicé un software de clonación de WhatsApp que instalé en la computadora de mi estudio contable para vincular el teléfono de Julián en un descuido suyo mientras se bañaba. En menos de 24 horas, ya tenía acceso en tiempo real a todas sus conversaciones con Sofía. Eran de manual, él le juraba que me iba a dejar en cuanto terminara de resolver unos asuntos de papeles y ella le mandaba fotos subidas de tono,
diciéndole que se apurara porque ella merecía estar con un hombre exitoso como él y no con una contadora aburrida que no lo valoraba. Anoté cada chat, cada foto y cada promesa de amor como material de archivo judicial. Esperé el momento justo para dar el zarpazo final, y ese momento llegó cuando Julián tuvo que viajar durante 3 días al interior de la provincia para una supuesta exposición de productores de cerveza, que según sus chats de WhatsApp, en realidad era una escapada romántica a una cabaña con Sofía, pagada con la última extensión de mi tarjeta de crédito corporativa que me había olvidado de cancelar a propósito. Apenas el auto de Julián salió de la cochera, activé la logística que venía preparando con una empresa de mudanzas de unos clientes de mi estudio contable. Quería que cuando él regresara de su fin de semana de amor, se encontrara con la realidad cruda de sus elecciones. En menos de 6 horas, desmantelé la casa por completo. Pero no me llevé las cosas de forma caótica, me llevé todo lo que legalmente me pertenecía y que yo había comprado con mis transferencias bancarias directas, los electrodomésticos de alta gama, los sillones, los televisores, la cama matrimonial, las cortinas y hasta las luces LED de living. Dejé la propiedad completamente pelada, con las paredes desnudas y un eco espantoso. Lo único que quedó en el centro de la sala vacía fue la valija vieja de Julián con toda su ropa desordenada, sus zapatillas desgastadas y una caja de cartón con los pocos elementos personales que traía de su época de soltero, antes de que yo lo convirtiera en una persona decente. Después, fui directo al local de la cervecería con un cerrajero industrial y los inspectores municipales a los que había notificado sobre la baja del contrato de alquiler. Retiramos las llaves. Le pusimos candados nuevos a la persiana metálica y dejamos una notificación de desalojo definitivo pegada en el vidrio por la falta de pago del titular operativo del negocio, que lógicamente era el amigo socio de Julián. El local que tanto orgullo le daba ante mi prima se había transformado en un cascarón vacío lleno de deudas tributarias y con los proveedores de barriles tocando la puerta para iniciar demandas civiles por cheques sin fondos que Julián había firmado la semana anterior. Para cerrar el paquete con moño, fui a la inmobiliaria que administraba el departamento donde vivía Sofía de alquiler. Gracias a mis contactos contables, sabía que Sofía debía 3 meses de renta y que estaba a punto de ser desalojada por el dueño del lugar. Hablé con el administrador y le compré la deuda de Sofía en efectivo, convirtiéndome legalmente en la acreedora de su contrato residencial. Tenía el control de la casa de mi esposo, del local de su negocio y de la vivienda de su amante. Estaba lista para sentarme en primera fila a ver cómo se devoraban mutuamente en cuanto se dieran cuenta de que no había plata para sostener el estilo de vida que ambos pretendían aparentar en Internet. El lunes por la tarde, Julián llegó a la casa con una sonrisa de oreja a oreja, bronceado de la cabaña y seguro de que iba a encontrarme cocinando o llorando por sus ausencias. Entró con su llave, abrió la puerta principal y el impacto visual lo debió haber dejado sin aire. Me enteré de los detalles exactos porque dejé instalada una pequeña cámara de seguridad oculta en un enchufe de la pared para tener el registro forense por cualquier intento de vandalismo. El tipo caminaba por la sala vacía, mirando el piso de cemento desudo, tocando las paredes y llamándome a los gritos con una voz que pasó rápidamente de la soberbia al pánico absoluto en menos de un minuto. Cuando intentó llamarme por teléfono, vio que su línea corporativa, que también pagaba mi estudio contable, estaba completamente dada de baja por falta de pago. Tuvo que usar el wifi del vecino para mandarme un mensaje desesperado por redes sociales preguntando qué carajo estaba pasando. Yo no le respondí nada por ahí. Simplemente le envié un correo electrónico formal redactado por mi abogada de divorcios, adjuntando todas las capturas de pantalla de sus chats con Sofía, las fotos de la cabaña, los comprobantes de los gastos que había hecho con mi tarjeta y una copia de la demanda de divorcio express por la causal de injurias graves y exclusión del hogar conyugal, exigiéndole la liquidación total de la propiedad porque la casa estaba a nombre de mi papá y mío. Desesperado, Julián corrió al local de la cervecería pensando que al menos ahí tenía su refugio de macho alfa exitoso. Al llegar, se encontró con los candados nuevos, la persiana baja y a su socio esperándolo en la vereda con cara de pocos amigos, quien lo agarró de las solapas de la campera para exigirle explicaciones de por qué la contadora, o sea, yo, había cancelado el contrato de alquiler y retirado los permisos municipales de venta de alcohol. El negocio de sus sueños se había evaporado en un fin de semana de joda, dejándolo con una deuda neta de $15,000 con los proveedores de insumos que ahora lo buscaban por toda la provincia para cobrarle por la vía judicial. ¿Y qué creen que hizo el príncipe de la cervecería? Fue directo a buscar refugio en los brazos de la mujer de verdad, mi prima Sofía. Llegó a su departamento con su valija vieja y sus cajas de cartón, llorando y diciéndole que yo me había vuelto loca, que lo había vaciado pero que ahora finalmente podían estar juntos para empezar de nuevo desde el amor puro.
Lo que Julián no sabía era que Sofía no entendía el concepto de empezar de nuevo desde abajo. Para ella, un hombre sin auto moderno, sin negocio próspero y con deudas bancarias no era un compañero de vida, era simplemente un estorbo habitacional que ocupaba espacio en el sillón. La convivencia entre los dos amantes duró exactamente 4 días antes de transformarse en una guerra campal que salpicó a toda la familia. El jueves por la mañana, me presenté en el departamento de Sofía acompañada por un oficial de justicia y 2 policías de la provincia. Como yo había comprado la deuda de su alquiler y era la titular jurídica del derecho de retención del inmueble, ejecutamos una orden de notificación de desalojo forzoso por falta de pago reiterada. Cuando Sofía abrió la puerta en pijama, desarreglada y con cara de trasnochada, se encontró conmigo armada con mis carpetas de contadora y una sonrisa que le heló la sangre. Detrás de ella apareció Julián, descalzo, con una remera vieja mía que se había llevado por error, sosteniendo una taza de café instantáneo. Sofía, al ver que la policía entraba a notificarle que tenía 72 horas para vaciar el departamento o sus cosas irían a la calle, se dio vuelta y empezó a gritarle a Julián en la cara, exigiéndole que sacara la plata de la cervecería para pagarle al dueño o para sacarla de ese problema. Fue ahí cuando Julián, acorralado por la realidad, tuvo que confesarle la verdad frente a los oficiales, que no había cervecería, que no había cuentas en dólares, que el negocio estaba cerrado y que la casa hermosa donde cenaron el sábado era mía y de mi papá. La cara de Sofía mutó de la sorpresa al asco en un segundo. Empezó a gritarle que era un mentiroso, un cornudo de mierda, un muerto de hambre que se había aprovechado de su inocencia para meterse en su cama y arrastrarla a su miseria económica. Le tiró la valija por el balcón hacia el patio interno del edificio, rompiéndole las pocas camisas que tenía, y le ordenó que se largara de su vida en ese mismo instante. Julián intentaba calmarla, recordándole que ella le había dicho en los chats que lo amaba por el hombre que era y no por la plata, pero Sofía le gritó en la vereda, frente a los policías, que solo una estúpida como su prima Paula podía mantener a un vago inútil como él durante 7 años. Yo observaba todo desde el palier del edificio comercial, anotando mentalmente cada insulto y cada muestra de degradación humana. Cumplí mi promesa al pie de la letra, le había dado a mi esposo exactamente lo que deseaba, le empaqueté a mi prima perfecta con moño y todo, y en menos de una semana se habían destruido mutuamente por pura miseria materialista. Julián terminó esa tarde sentado en el cordón de la vereda, con sus cajas de cartón rotas, sin teléfono, sin plata para un taxi y llamando a su mamá desde un teléfono público para que lo fuera a buscar en su auto viejo para dormir en la habitación de su infancia. A 6 meses de aquella tormenta que limpió mi vida por completo, hoy disfruto de mi mañana en la cocina de mi nueva casa, una propiedad hermosa que compré a mi nombre exclusivo gracias al crecimiento de mi estudio contable, el cual triplicó sus clientes corporativos este año. El proceso de divorcio terminó saliendo con una sentencia totalmente favorable para mí. El juez determinó que Julián no tenía derecho a ninguna compensación económica porque se probó el dolo, el adulterio y el desvío de fondos de la sociedad conyugal para sus escapadas románticas. La cervecería se liquidó por completo y el tipo quedó inhibido comercialmente en toda la provincia por los cheques rechazados que su socio le cargó en la cuenta personal. Mi prima Sofía tuvo que mudarse a la casa de sus padres en el interior de la provincia porque ninguna inmobiliaria del centro le aceptaba las garantías después del historial de desalojo que yo misma me encargué de asentar en los registros comerciales de la ciudad. Cerró sus cuentas de redes sociales durante 3 meses porque sus amigas del club se enteraron de que se había metido con el marido que le pagaba los gastos a su propia prima y que terminó tirada en la calle por un monoambiente impago. Perdió toda la estética de modelo de internet y hoy trabaja atendiendo la caja de un supermercado chino de la periferia para pagar las deudas que acumuló. Julián intentó mandarme mensajes de texto a través del celular de su madre hace unas semanas, pidiéndome una reunión para tomar un café como personas civilizadas, recordar los buenos momentos y ver si podíamos arreglar las cosas de manera pacífica ahora que ambos estábamos más tranquilos. Directamente borré el mensaje y bloqueé el número de mi ex suegra. No hay nada que hablar con alguien que confunde el esfuerzo de una mujer con una billetera libre para financiar su mediocridad existencial. Mi abogada ya le notificó que si vuelve a acercarse a mi estudio o a mi domicilio, le vamos a clavar una denuncia por acoso civil con orden de restricción inmediata. Quiero cerrar esta historia planteando una pregunta muy seria y directa a toda nuestra maravillosa comunidad de YouTube que siempre valora las vueltas de la vida y el poder de poner límites de hierro frente a la traición. ¿Les tocó alguna vez escuchar en sus propias relaciones o en su entorno familiar una frase tan despectiva como la que me dijo mi ex esposo? ¿Creen sinceramente, analizando los hechos con la cabeza fría, que mi decisión de no armar un escándalo físico en la cocina
sino usar las herramientas de la contabilidad y la ley para empaquetárselo a mi prima y dejar que el tiempo hiciera el resto fue la venganza correcta, justa y necesaria para salvar mi dignidad y mi patrimonio. Dejen sus reflexiones y experiencias similares en la caja de comentarios aquí abajo. Los leo con mucha atención.